Bienvenidos a este tutorial en el que se explica la solución de un ejercicio donde se aplica la fórmula del tiempo en el movimiento de proyectiles o movimiento parabólico. Observemos lo que nos dice el ejercicio donde se aplica la fórmula del tiempo en el lanzamiento de proyectiles o movimiento parabólico. Calcular la velocidad inicial en el que es lanzada una pelota de golf cuando su ángulo de salida es de 30 grados y el tiempo de vuelo es de 2.55. Primero, colocaremos los datos que nos plantean en este ejercicio. En este cuadro colocaremos la velocidad inicial como interrogante, o sea, la variable que vamos a averiguar. El ángulo de lanzamiento viene a ser de 30 grados. El tiempo de vuelo, o sea, el tiempo en que tarda esta pelota de golf para realizar todo este movimiento parabólico es de 2.55 segundos. Y sabemos que la fuerza gravitacional o gravedad es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esta es la fórmula que se aplica para la solución de este ejercicio. En esta tarjeta aparece el enlace del tutorial donde se deduce la fórmula del tiempo en el movimiento parabólico o lanzamiento de proyectiles. También se muestran enlaces de tutoriales sobre el concepto y deducción de otras fórmulas del movimiento parabólico o lanzamiento de proyectiles. Al hacer clic en estas tarjetas se llega directamente a los tutoriales sobre el lanzamiento de proyectiles. Los estamos invitando a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal para obtener una mejor interpretación sobre lanzamiento de proyectiles o movimiento parabólico. Para iniciar el procedimiento observamos que de estas variables conocemos el tiempo de vuelo, conocemos la fuerza gravitacional, también conocemos el valor del ángulo y tenemos como incógnita o variable desconocida la velocidad inicial. Por tal razón, debemos realizar un despeje de la velocidad inicial en esta fórmula. Esto consiste en dejar esta variable sola en este miembro de la igualdad, en el numerador y con signo positivo. Para ello, utilizamos operaciones matemáticas que no alteren la igualdad de esta fórmula o ecuación. Empezamos por multiplicar a ambos miembros de la igualdad por la variable de la gravedad. Esto se hace con el fin de simplificar o eliminar la gravedad en este miembro de la igualdad, quedando la fórmula como tiempo de vuelo multiplicada por la gravedad igual a 2 veces el producto de la velocidad inicial por el seno del ángulo. En segundo lugar, aplicamos la operación de la división. En ambos miembros de la igualdad dividimos por 2 multiplicada por el seno de alfa. Esto se realiza con el fin de simplificar o eliminar el seno de alfa en este lado de la igualdad. Además, simplificar o eliminar el 2 también en este miembro de la igualdad, quedando la fórmula que la velocidad inicial es igual al producto del tiempo de vuelo por la gravedad dividida por este producto. Hemos despejado la velocidad inicial, o sea que queda sola en este lado de la igualdad en el numerador y con signo positivo. La tercera parte del procedimiento es la de hacer el reemplazo de los valores en la fórmula despejada. Aquí tenemos el valor del tiempo de vuelo multiplicada por la fuerza gravitacional y dividida por 2, el cual multiplica al seno de 30 grados. En el numerador simplificamos estas unidades, estos segundos con este 2 que está como exponente en esta potencia,
quedando en metros. Al multiplicar estos dos valores nos da 25 metros sobre segundo, y con la ayuda de una calculadora científica sacamos el seno de 30 grados, que es igual a 0.5. Al multiplicar en este denominador 2 por 0,5 obtenemos como resultado 1, y esta división nos da que la velocidad inicial es de 25 metros sobre segundo. Interpretando la solución de este ejercicio, se puede decir que la golfista, al golpear la pelota, esta sale con una velocidad inicial de 25 metros sobre segundo, o sea que recorrerá 25 metros en un segundo en el momento inicial, y todo su recorrido o movimiento parabólico tarda 2.55 segundos, y que el ángulo con que sale al espacio es de 30 grados. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, aparecen los enlaces de las imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com. Los estamos invitando a que se suscriban.